Buenas tardes, mi nombre es Luz Mariana Pérez Montoya y en esta ocasión vengo a presentarles el tema Análisis de biorefinerías en México y en el mundo, situación y perspectivas. Una economía lineal refiere el uso de recursos naturales para la generación de productos que se puedan consumir y finalmente desechar. Esto conlleva un uso indiscriminado de recursos, por lo cual se ha optado por un esquema de economía circular en donde el uso de los recursos es de manera racional. Estos recursos también son generados para la producción y consumo de diferentes compuestos, también son desechados, pero la diferencia radica en que estos desechos pueden ser reutilizados para generar otros compuestos que también tengan una importancia entre la sociedad y esto genere un impacto, un menor impacto al ambiente porque se busca la menor disposición de estos residuos. Los recursos naturales se han explotado principalmente para la generación de energía, porque este elemento es fundamental para el desarrollo de diferentes actividades como seres humanos. Sin embargo, la energía que se ha desarrollado en los últimos años ha sido a través de fuentes fósiles, lo cual ha traído consecuencias negativas al medio ambiente, como la generación de gases de efecto invernadero, lo cual ha contribuido al calentamiento global. Por esta razón, se han buscado esquemas más sustentables para la generación de bioenergía. La bioenergía se puede clasificar en diferentes generaciones dependiendo de la materia prima que se esté utilizando. Puede ser de primera generación si se hace uso de cultivos en su estado natural, como por ejemplo las mazorcas para la producción de bioetanol, o bien puede ser de segunda generación cuando se hace uso de residuos agroindustriales, puede ser de tercera generación si nosotros involucramos el uso de microorganismos como las microalgas, o puede ser también de cuarta generación cuando se hace uso de organismos genéticamente modificados. Una de las formas de generar energía es a través de las llamadas biorefinerías, que son instalaciones que convierten esta biomasa o materia orgánica en productos que tengan un valor comercial, como por ejemplo la energía, y eso a través del procesamiento en varias etapas. Como se puede ver en este esquema, la biomasa se convierte a combustibles, energía y productos químicos a través de un esquema de biorefinería que de manera interna tiene diferentes etapas, diferentes reacciones de conversión. La biorefinería se basa principalmente en cuatro piedras angulares, por ejemplo, la materia prima que se está utilizando, el producto que se desea obtener, el proceso que se puede utilizar y finalmente el grado de integración. Estos elementos son importantes si nosotros queremos diseñar una biorefinería. Dada la importancia que ha tenido en los últimos años el desarrollo de estas tecnologías, es por lo que resulta interesante para nosotros poder entender cuál es el contexto actual en el desarrollo de biorefinerías, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Por lo mismo, nos planteamos la siguiente metodología, que es una revisión 100% bibliográfica para poder entender cómo son las biorefinerías que se han desarrollado en los últimos años en México y en el mundo, cuál es el tipo de biorefinería que se ha desarrollado, su escala, materia prima utilizada, qué productos se han generado y dónde se han ubicado estas biorefinerías. A su vez, también ha resultado interesante poder investigar cuáles son las políticas públicas que acompañan el diseño e implementación de estas tecnologías. Como resultados, para México encontramos que existen 8 biorefinerías, en su mayoría son de segunda generación, lo cual es muy bueno porque no em, pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Estas propuestas también existen para cuarta generación y primera generación. Son propuestas que se han desarrollado desde una escala teórico-experimental a nivel laboratorio, también a planta piloto, y existe una planta comercial que se llama Nopalimex, ubicada en el estado de Michoacán, la cual usa nopal para la generación de biogás y electricidad principalmente. Como se puede ver en la imagen, la mayor concentración de estados es en la parte céntrica del país y algunos estados que han desarrollado estas propuestas son Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México. En tanto a las políticas públicas que acompañan el desarrollo de estas tecnologías, encontramos cuatro, la primera en el 2008 y la última en el 2020.
La primera es la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual tiene como objetivo la promoción de bioenergéticos líquidos, principalmente bioetanol y biodiesel, para poder ser desarrollados en nuestro país. Tenemos una norma mexicana la cual estipula los requisitos y criterios para poder generar estos combustibles líquidos. Existe una ley general de cambio climático que en dos de sus artículos busca la promoción e instalación de infraestructura asociada a la generación de bioenergía. Y finalmente, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Esto buscando que la generación de energía eléctrica sea a través de fuentes limpias. Como se puede observar, no existe una política pública que esté directamente asociada a la generación de biorefinerías. Sin embargo, de manera indirecta tenemos políticas públicas, normativa que esté asociada a la generación de bioenergéticos, y una forma de generar este compuesto es a través de las llamadas biorefinerías. ¿Qué pasa en el mundo? Tenemos un aproximado de 300 biorefinerías. Más del 90% de estas biorefinerías se ubican en Europa, y el 65% aproximadamente de estas biorefinerías lo hacen a través de un sistema de segunda generación, esto es usando residuos agroindustriales. Aún así, tenemos un 30% que lo hacen a través de la primera generación, que es usando cultivos en su estado natural, como por ejemplo los cereales. Esto es porque para muchos países los cereales no forman parte de la canasta básica alimenticia. El 87% de estas biorefinerías son afortunadamente plantas industriales, lo cual nos ha hecho pensar que entonces la ruta de acción que han tomado algunos países, sobre todo el continente europeo, pues ha sido de una manera sólida, lo cual ha tenido o ha llevado al éxito de la implementación de estas tecnologías. Las políticas públicas que acompañan la implementación de estas tecnologías a nivel internacional prácticamente son asociadas a tres rubros. El primero es Brasil como referente para la generación y comercialización de biodiesel. Tenemos también políticas, un marco normativo asociado al continente europeo, el cual es muy sólido, porque además busca esa transición de empresas con base, que en un inicio tenían una base en energía fósil, hacia una industria biológica y sustentable a través de la construcción de biorefinerías integrales, buscando la parte de la sustentabilidad. Y finalmente tenemos un marco normativo de Estados Unidos que también ha buscado la generación de energía, pero asociado a la conservación y seguridad alimenticia. Con esta información nosotros podemos llegar a las siguientes conclusiones, y es que definitivamente en México necesitamos una política pública directamente asociada a la generación, desarrollo, implementación y operación de biorefinerías. Necesitamos que además este marco normativo mexicano considere aspectos como el especificaciones de sitio, diseño, construcción, operación. Necesitamos también que no solamente exista un marco normativo, sino necesitamos la existencia de fondos de apoyo federales y estatales que acompañen el proceso de investigación para estas propuestas. Se necesita también el trabajo en equipo a través de la implementación de vinculación entre academia, industria y gobierno para la generación de estas propuestas. A pesar de esta situación, se prevé que en México el panorama es factible, no solamente porque podemos ayudar a mitigar cuestiones ambientales que vivimos actualmente en nuestro país, sino porque México es un país cuya actividad primaria es la agricultura. Esto conlleva la generación de una gran cantidad de residuos agroindustriales que no están siendo aprovechados y que se pueden aprovechar a través de un esquema de biorefinería de segunda generación. Sin duda, la normativa internacional ha sido funcional para los diferentes países. Eso ha llevado al éxito de la implementación de estas propuestas para ya la comercialización de diferentes productos, y por lo mismo se prevé que puede ser un referente sólido para iniciar con el desarrollo de un marco normativo mexicano que, si bien se va a hacer desde el punto de vista regional,
pero que puede tomar elementos que han sido utilizados de manera internacional. Por mi parte, esto es todo. Agradezco muchísimo su atención. Quedo atenta a sus preguntas, comentarios y dudas al respecto.